Hola hermanos, que tengan un tremendo recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre amado, la gloria y la honra de la salvación de cada ser humano es para ti y para Jesucristo y para nadie más. Te damos gracias por bendecirnos y permitir que podamos ser parte de los 144,000. Te pedimos que nos dé siempre claridad mental para no vivir en el mundo de la fantasía, en el sueño aletargado de las vírgenes necias. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, hoy son los paganos los que hablan de un movimiento llamado el Gran Despertar. Las personas como que empiezan a darse cuenta de muchas cosas, de una realidad que estaba ahí a plena vista, pero que por algún motivo no podían ver, y ahora entran en el conocimiento de sectas secretas dirigidas por la Iglesia Católica, como por ejemplo la masonería, la cual controla todos los medios de comunicación, las iglesias evangélicas, el sistema financiero, el sistema de salud. En fin, hermanos, la lista es larga. Esta secta endemoniada, que tiene una excitación especial por el número 33, literalmente lo controla todo de una forma impresionante. Recordemos que fue el caballero templario, el arlequín del Vaticano, el señor Mayer Amschel Rothschild, quien dijo: dame el control de la moneda de un país y no me importa quién haga sus leyes. ¡Wow! Sí, es así de contundente y es así de simple. Si tú logras controlar la moneda de un país, literalmente tú te has convertido en el dueño de ese país. No importa qué leyes pasen ellos, finalmente la gente y todos los que vivan en ese país tendrán que obedecerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué gobernante, en su sano juicio, se le ocurriría la absurda idea de convertir su moneda física a dinero virtual, sabiendo que luego cualquier hacker o tal vez un gobierno extranjero pueda hacerse al control de ese dinero virtual, pueda hackear su sistema y literalmente, sin que nadie se entere, pueda gobernar a esa nación que convirtió su dinero físico a virtual a control remoto? Es de locos, pero es así de simple. Y miramos luego el caso de China, una nación que siempre ha sido vasalla, siempre en su historia ha sido una nación vasalla. Hoy en día China se presenta como una nación próspera e independiente, como una nación soberana, pero si nosotros estudiamos la Biblia, entendemos que China, hoy en día, con todo el poderío y el dinero que tiene, entre comillas, es una nación vasalla o esclava. Es decir, que el poder y el dinero que tiene China no le pertenece, porque China no es un imperio. Eso está a plena vista. China es una nación que recibe órdenes desde otra nación extranjera, que hasta el momento, así a plena vista, no puede verse fácilmente. Pero si nosotros estudiamos la profecía bíblica, entonces ahí sí podemos saber cuál es esa nación o poder extranjero capaz de controlar a China y decirle todo lo que debe hacer, y China tiene que obedecerle. Y miremos esto porque es de lo más interesante. Si tú eres un gobernante, por ejemplo, en China, y conviertes tu dinero físico a virtual, literalmente estás haciendo que todo el dinero pierda valor. Ahora lo que cobra valor es la información y los medios necesarios para que la información llegue a la persona. Resulta entonces que esa información viaja a través de cables de fibra óptica, y entonces la nación que controla esos cables de fibra óptica es por supuesto la nación que controla el dinero de China, porque es una nación que controla la información. Por lo cual, hermanos, quiere decir que es obvio que hay un poder extranjero que domina a China y la controla de manera absoluta. Recordemos que al profeta Daniel le fue revelado el sueño que tuvo el rey de Babilonia, el cual vio una estatua muy extraña y quiso saber qué significaba esa estatua, y Dios le concedió al profeta Daniel el saber el significado de ese sueño que tuvo el rey y lo que significaba la estatua. Leamos en Daniel capítulo 2 versículo 31 al 33. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, hermanos, el mismo profeta Daniel revela que la cabeza de oro fino era el imperio babilónico, luego los pechos de plata era el imperio medo-persa, luego los vientres y muslos de bronce era el imperio griego, finalmente las piernas de hierro era el imperio romano pagano, pero luego los pies de barro y de hierro es entonces el imperio romano cristiano. Ahora, en la última fase de los imperios mundiales, es esa fase de los pies, en donde están mezclados barro cocido con hierro, y esta mezcla de barro cocido con hierro es una mezcla de iglesia y estado, siendo la parte débil una iglesia en total apostasía, y la parte fuerte, el hierro, es el estado, el imperio romano. Y así como el barro y el hierro no se mezclan, asimismo la iglesia y el estado, aunque parecen gobernar juntos, nunca quieren mezclarse. Es decir, nunca vemos a un sacerdote mostrarse como gobernante, sin embargo siempre quiere andar dándole órdenes al estado, es decir, no quieren mezclarse a pesar de que están juntos. Es claro entonces que el imperio que gobernaría al mundo en los últimos tiempos es el imperio romano católico, en un modelo político en donde hay una división de países, como nos lo muestran los dos pies de la estatua, en donde hay 10 dedos, es decir, que hay un imperio dividido, pero que a la final es el mismo imperio. Ahora entonces nosotros no estamos como antes, en donde se hablaba de un solo imperio, el imperio babilónico. Hoy en día se habla de naciones, de estados, a pesar de que la profecía nos muestra que todos
todos los estados hacen parte de un mismo imperio. Entonces, hermanos, la profecía nos está mostrando que el imperio final que controlaría el mundo entero sería el imperio romano católico y pues estaría con esta división de 10 regiones que se dio perfectamente en Europa. Entonces, estamos en la fase final. Nosotros vemos quién tiene el poder. El poder lo tiene el imperio romano católico. Él es el que manda en el mundo. Así está la cosa. No hay país que pueda hacerle frente a este imperio romano católico y cuando nosotros vemos, por ejemplo, la guerra de Rusia versus Ucrania, sabemos que detrás de todo está el imperio romano católico. Ya lo hemos visto en donde el Papa ha tratado de sacarle provecho a esta guerra para él mostrarse como alguien que viene a restaurar la paz. Nosotros también vemos esta cruz que representa al imperio romano gobernando al mundo entero, por ejemplo, en la camiseta del presidente Zelensky, y recordamos que el emperador Constantino en la batalla del puente Milvio miró al sol y vio una cruz dentro del sol y dijo que escuchó una voz diciendo in hoc signo vinces, en este signo vencerás. Así que la cruz es un símbolo de victoria militar del imperio romano y no es un símbolo de Jesús, porque Jesús jamás murió en una cruz. Entonces es evidente que, según la profecía bíblica, China es un país vasallo del imperio romano católico. Y esto lo prueba el hecho de que ha sido la primera nación del mundo en tener prácticamente a toda su población controlada a través de un sistema de control social de dinero virtual, el cual le da órdenes a la población y las personas tienen que obedecer como esclavos autómatas. Es evidente que un gobernante jamás haría tal cosa en su nación al entender que cualquiera puede hackear ese sistema. Es decir, ¿acaso el gobierno chino es infalible y ha creado un sistema informático infalible? Por supuesto que no hay tal cosa. Todo lo que hace el hombre es defectuoso. Y este sistema de control social chino es claramente hackeable. No es que yo lo sepa, pero es que es obvio. Todo lo que el ser humano crea es defectuoso. Nada es 100% perfecto. Así que tú como gobernante, ¿cómo harías semejante locura de someter a toda tu nación a la esclavitud, a un sistema que puede de repente ser hackeado? Es obvio que si algo puede ocurrir mal, ocurrirá mal. Así que quien controla el internet es quien controla a China. Esto es evidente. China no controla el internet. Ahora, vamos para Europa ahora a mirar la noticia que ha salido sobre Italia, donde está el corazón del imperio romano, en donde se nos dice que Italia lanza un sistema de control social similar al de China. Aquí cabe la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿quién se inventó primero este sistema de control social? ¿China o Italia? Porque, hermanos, si nosotros nos guiamos por las noticias de la masonería, pensaríamos que fue China, pero si nosotros nos guiamos por la profecía bíblica, entendemos que tuvo que haber sido Italia. Y también sabemos que finalmente los chinos todo lo copian. Ellos no producen ni crean nada porque el ciudadano chino vive en constante temor de que el gobierno se va a enfurecer por cualquier cosa que él haga y el ciudadano chino no se atreve a hacer nada. Precisamente ese es el problema de los estados autoritarios, fascistas y totalitarios, que el ciudadano pues no se atreve a crear nada. Por eso pues son naciones que todo lo copian, mientras que un país capitalista como Estados Unidos pues favorece la creatividad porque el estado no es totalitario ni fascista hasta ahora. Entonces, hermanos, la sabiduría popular y la profecía bíblica nos muestran claramente que China es un país vasallo del imperio romano y que casualmente ahora es Italia quien tiene la idea de también imponer sobre sus ciudadanos un sistema de control social, es decir, convertir su dinero físico a virtual, porque ese siempre ha sido el ideal de la Iglesia Católica. Esa, según el Papa Francisco, es la mejor doctrina social de la Iglesia Católica. Un sistema donde la conciencia del ser humano está subyugada, porque de otra manera, pues su código QR se le aparecerá en rojo. Y, hermanos, nosotros no tenemos ni que inventarnos nada porque hoy en día todo está a plena vista. Todo lo que China está haciendo con Shanghái ha sido una orden que ha venido directamente de la Organización Mundial para el Satanismo. Es decir, China no está haciendo nada que venga de ellos, que se han inventado ellos. Recordemos que este señor Tedros Adhanom dijo que había que probar, aislar y rastrear. Y entonces los chinos no se inventaron eso, hermanos. Fue una orden que recibieron y ellos la tienen que obedecer. Es muy lamentable. Imaginémonos una ciudad como Shanghái de 26 millones de esclavos, donde aún el gobierno está sometido. Es un gobierno esclavo, porque desde Occidente pueden manipular ese sistema de control social y pueden poner a cualquier gobernante con el código QR rojo. Entonces ningún gobernante se atreve a desafiar las órdenes que reciban de Occidente y ningún ciudadano chino se atreve a desafiar las órdenes que recibe del gobernante, aun y cuando son órdenes nefastas y contrarias al sentido común y aún contrarias a la salud individual de cada persona. Finalmente el ciudadano chino se encuentra entre la espada y la pared y no obedece, su código QR queda en rojo para siempre y si obedece, pues tal vez tiene la leve esperanza que vengan a tocar la puerta con una bolsita de comida. Es impresionante. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo lo que viene para el mundo, porque ya no es solamente una nación vasalla la que intenta hacer esto, ahora esto viene también para Occidente. Entonces, en el momento en que tú eres controlado por este sistema de control social, en el momento en que no les obedezcas cualquier locura que se le ocurre a estos gobernantes, que por supuesto no tiene que ver con la Constitución ni las leyes, sino que son mandatos religiosos, producto de la paranoia y de la angustia, entonces tú literalmente pierdes todo de la noche a la mañana.
mañana porque no puedes vender ni comprar. Has perdido tu casa, tu carro, tu cuenta bancaria, todo es inservible porque está congelado por ese sistema. Recientemente vimos al presidente de Canadá, Justin Trudeau, decir que pretendía congelar las cuentas bancarias de los camioneros, hermanos. Entonces, hermanos, es impresionante ver a 1.300.000 habitantes totalmente esclavos como autómatas de este sistema endemoniado de control social. Ya hemos probado que cuando el dinero físico se acaba y pasa a dinero virtual, lo que realmente ha ocurrido es que el capitalismo se acabó y ahora China está en un comunismo radical. Aunque el ciudadano chino tiene el concepto de que puede enriquecerse y que el Estado no le pedirá nada, eso era hasta hace 2 años. Ahora, el gobierno chino empieza a tomar medidas para decirle a los ciudadanos: o me obedeces o no podrás comprar ni vender. Y vamos a ver si no vas a obedecer. Entonces la profecía se cumple de una manera impresionante. Sobre todo cuando nosotros entendemos que esto que ha sido probado en China ahora viene para Occidente. Porque quien lo ha implantado en China ha sido Occidente. Es decir, es el Imperio Romano Católico con el Papa de Roma a la cabeza, quien es descrito en Apocalipsis 13 como la primera bestia o el anticristo. Entonces yo hago esta pregunta: ahora que Italia empieza a imponer este sistema de control social, yo pregunto qué otro poder en el mundo se erige con la capacidad de controlar lo que tú compras y vendes. Si tú puedes encontrármelo, muéstramelo. Porque estos falsos profetas se cansan de predicar que la bestia es el Islam, que la bestia es el presidente de Turquía, el presidente de Grecia, que será un gobernante que viene muy pronto. Cuando nosotros vemos que estas cosas están ya ocurriendo, a las personas se les está bloqueando para comprar y vender en China, hermanos, y este mismo sistema se está imponiendo ahora en Italia. Entonces el Apocalipsis nos habla de 2 bestias. La primera es el Vaticano y la segunda es Estados Unidos. Y nosotros también venimos viendo al presidente Joe Biden hablando de que quiere un dólar virtual. Y resulta que el presidente Joe Biden es católico. Recontraplop. Entonces, muéstrame algún poder que tenga la capacidad de limitar lo que tú compras y vendes. El Islam no puede, ni el presidente de Turquía, hermanos, tampoco George Soros, ni el líder del templo satánico, tampoco Bill Gates. Es decir, que esto está a plena vista. Nosotros no tenemos ni que pensar en cosas futuristas. Esto está ocurriendo hoy. Hoy, hermanos, este sistema de control social en donde tú de repente recibes un código rojo y ya no puedes comprar ni vender, está siendo impuesto en Italia. Impresionante, hermanos. Se supone que Italia hace parte de la OTAN, es decir, que está aliada con Estados Unidos. ¿Y qué pasa? ¿No que Estados Unidos e Italia no querían saber nada de China? ¿Cómo es que están haciendo exactamente lo mismo que ha hecho China y que claramente está llevando a ese país al colapso? Un colapso donde nadie se atreve a hacer nada, ni el gobernante ni el ciudadano, porque ambos están muertos de miedo de perderlo todo en un abrir y cerrar de ojo. Se esclavizaron todos. 1.300.000 chinos son esclavos autómatas de este sistema horrendo y nosotros estamos por ver lo que viene para China, hermanos. Es tremendo. Entonces es curioso porque recordamos que Estados Unidos supuestamente representa todo lo opuesto a China. Es decir, Estados Unidos se muestra como un país libre donde puedes evangelizar y proclamar tu religión libremente, pero eso ahora está cambiando, como estaba profetizado en Apocalipsis 13 versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es entonces Estados Unidos este cordero, es decir, una nación cristiana que protege o representa los valores cristianos, es decir, la libertad de expresión y de conciencia para tú profesar libremente tu religión y evangelizar libremente. Eso, por supuesto, es todo lo opuesto al gobierno chino, en donde tú tienes que pedirle permiso al partido político y tú no puedes levantarte e ir a evangelizar un día así de repente, como hacemos en Occidente, porque te puedes meter en graves problemas en China. Tú tienes que pedirle permiso primero al partido comunista en China y así con todo. Si vas a hacer videos en YouTube, tienes que tener cuidado de no herir la susceptibilidad del Partido Comunista Chino, porque entonces te puedes ganar un problema. Y hermanos, de repente Estados Unidos se cansa de ser una nación que protege los valores cristianos y empieza a hablar como dragón, sin embargo, con una fachada de querer proteger los valores cristianos. Es decir, Estados Unidos se presenta como una nación cristiana, pero la realidad es que habla como dragón. Empieza a pasar leyes que van en contra de la libertad de expresión y de conciencia. Nosotros vimos la noticia en donde el presidente o expresidente Barack Obama decía que la libertad de conciencia y de religión de la primera enmienda de la Constitución no aplicaba para las redes sociales y que por tal razón debía limitarse las redes sociales. Y por supuesto que si tú eres limitado en las redes sociales, eres limitado en todo. Es decir, Estados Unidos estaría haciendo exactamente lo mismo que hace China, en donde tú tienes que recurrir a un software para poder ver todo lo que hay en las redes sociales, porque el Partido Comunista bloquea las redes sociales. Ahora, esto tiene más importancia cuando recordamos que el expresidente Barack Obama es ultracatólico y que tenía su oficina antes de ser presidente en el sótano de una iglesia en Chicago. Recontraplop. Recordemos que para la iglesia católica la libertad de conciencia es un error pestilente. Entonces es evidente que si tú quieres controlar la conciencia de los seres humanos, pues qué mejor
mejor que inventarte un sistema virtual de control social en donde todo el dinero es digital y tú de la noche a la mañana puedes bloquear a cualquier persona, puedes poner su código QR en rojo y esa persona queda anulada de la sociedad. Finalmente se cumple al pie de la letra la frase que dice este caballero de Malta, Mayer Rothschild, quien dijo: dame el control del dinero y no me importa quién haga las leyes. Claro, es evidente. Si el mundo entero se vuelca al dinero digital, no importa quién haga las leyes, quien controle el dinero digital será quien controle el mundo, hermanos. Es decir, esto está evidente ante nuestros propios ojos. Está ocurriendo a plena vista. Recordamos entonces lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 21. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. ¿Qué pasa si de repente te levantas un día y no puedes ya comprar nada? No puedes tampoco vender nada. Miremos esto, hermanos, porque algunos creen que somos paranoicos. Recordemos primero que se decía que el uso del vehículo debía ser limitado, que porque había mucha contaminación. Luego se decía que el uso del vehículo debía ser limitado porque habían terroristas que se montaban en un carro y atropellaban gente. Luego hoy se dice que el uso del vehículo debe ser limitado, que porque estamos enriqueciendo a Putin al comprar el petróleo de Rusia. Pero hoy también se pide que el domingo sea un día sin carro. ¿Y por qué, hermanos, esta agenda de limitar el uso del vehículo? Es evidente que si tú de repente eres bloqueado para no poder comprar ni vender en una ciudad, pues tú bajas, te montas en tu vehículo y huyes a una zona remota. De hecho, muchas personas están tomando como estilo de vida vivir en sus vehículos y vivir en zonas remotas. Por supuesto, hermanos, que si tú quieres controlar a toda la población de una ciudad, pues no puedes dejarles ninguna otra opción más que obedecer. Y si todas las personas tienen ahí su vehículo a disposición para marcharse, pues se van a marchar de la ciudad o del país. Es claro que tú tienes que, es decir, si eres gobernante, tienes que limitar la movilidad de la población, de forma de que no tengan más remedio que obedecer a este sistema de control social. Es inevitable, hermanos, entender entonces que estamos en los últimos días. Y si nuestros familiares y amigos están en ese sueño profundo de las vírgenes necias, hagamos todo por despertarlos, pero jamás caigamos nosotros en el mismo letargo de ellos, sabiendo, hermanos, que ellos son como el mal ladrón, el cual siempre está esperando una señal para ver si es verdad que viene Jesús, porque está escrito que señal no le será dada. Entonces no caigamos jamás en ese error, que porque el mundo continúa con todo y sus problemas, el mundo no para, hermanos. Hayan problemas, siempre el mundo sigue, por supuesto, hasta que venga Jesús. Pero inclusive Jesús dice que cuando Él vendrá, el mundo estará normalmente en sus ires y venires, en su comercio, las personas casándose y dándose en casamiento, las personas yendo a restaurantes, comiendo y bebiendo. Entonces, lo que no entienden los que están en el sueño profundo es que ellos quieren ver algo terrible ocurriendo en el mundo, el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Pero cuando eso ocurra, ya es demasiado tarde. Entonces, hermanos, hay dos tipos de ciudadanos en el fin del mundo. Uno es el buen ladrón, el cual se arrepintió en el momento en que conoció a Jesús, inclusive justo antes de morir, pero su arrepentimiento fue válido ante el Padre, porque el buen ladrón vio a Jesús en su punto más débil. El buen ladrón no vio a Jesús haciendo milagros, ni caminando sobre las aguas, no lo vio levantando enfermos de la tumba, ni sanando paralíticos, lo vio ahí amarrado e impotente, lo vio sin fuerzas. Y así con todo, el buen ladrón creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Mientras tanto, el mal ladrón quería ver a Jesús poderoso, que se soltara de ese madero, que se liberara de las ataduras y que luego lo liberara a él. El mal ladrón quería ver a un Jesús haciendo muchos milagros para él poder creer. Hermanos, el buen ladrón y el mal ladrón representan a dos tipos de seres humanos que vivirán en los últimos tiempos. Los que son el buen ladrón escuchan la palabra y la creen y se arrepienten. No necesitan señal de Jesús, no necesitan ver visión en los cielos, ni un terremoto, ni la tierra abriéndose en dos. Simplemente creen y listo. Por otro lado, el mal ladrón son aquellos que quieren arrepentirse, pero cuando vean una gran señal, por ejemplo, Jesús viniendo con sus santos ángeles, para ver si realmente es el Hijo de Dios, entonces en ese momento habrá quedado probado que no tenían fe y que estuvieron esperando para ver si realmente era el Hijo de Dios. Así que, hermanos, no caigamos en el error del mal ladrón. Aún muchos se creen a sí mismos el buen ladrón y son el mal ladrón, el cual espera y espera una señal para arrepentirse de sus pecados, y resulta que la señal ya está al frente de sus propios ojos. Mientras tanto, él sigue sacando pretextos y excusas, porque la verdad es que son amadores de placeres y deleites, tienen amor por la lujuria, y declaran que los placeres de la vida son demasiado exquisitos para dejarlos pasar. Para ellos es un sacrificio demasiado grande abstenerse de pecar por Jesucristo. Sin embargo, Jesús se abstuvo de todo y nunca pecó, y dio su vida por nosotros. Es evidente entonces que estos dos tipos de ciudadanos, uno, el buen ladrón, quien ya no roba porque se arrepintió y devolvió lo que se robó, es decir, dejó de pecar y pidió perdón por sus pecados, entregó todo lo malo que hizo, mientras que el mal ladrón sigue robando, espera una señal para devolver lo robado, pero la verdad es que no va a devolver nada. Hermanos, entonces tenemos las señales enfrente de nuestros ojos. Por otro lado, miramos el testimonio de este colombiano que está atrapado en Shanghái y dice que ha tenido que recurrir a trueques entre los vecinos del mismo edificio para conseguir alimentos. Y yo pregunto, hermanos, ¿por qué tendría este señor que recurrir a trueques? ¿Acaso no tiene dinero? ¿Y por qué ha sido bloqueado para poder comprar y vender, hermanos? Si no ha hecho nada malo. ¿Será que el gobierno o el partido o
quien controle este sistema de control social lo ha bloqueado porque les ha dado la reverenda gana de bloquearlo. Es decir, todos los habitantes del edificio han sido bloqueados para comprar y vender. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú estarías en Sudamérica? Pues tú tienes dinero físico. Tú simplemente, pues, vas a donde tu vecino y le pagas con dinero físico. Tu vecino te vende, tú le compras y listo. Pero en China no hay ya dinero físico. ¿Qué pasa? Entonces ahora tienes que recurrir a tu código QR, al sistema. Pero plop, tu código QR está bloqueado, está en rojo. Es decir que no puedes comprar, tampoco vender, porque la aplicación no te deja. Plop. Es evidente que lo único que puedes hacer es hacer trueques. Pero ¿hasta dónde puedes hacer un trueque? Es decir, tú tienes en tu casa muebles, televisor y ya. ¿Qué trueques puedes hacer? Entonces es una señal clara, hermanos, del fin de los tiempos, cuando el dinero no sirve para nada y luego tienes que hacer trueques. Literalmente es una señal de colapso. Y esto no es culpa de Jesús, es culpa de las locuras del hombre, de la brillante idea de convertir su dinero físico en digital. ¿A quién se le puede ocurrir semejante estupidez? De repente, el hombre no puede cumplir sus promesas. La promesa de que te vamos a bloquear para que no puedas salir de tu casa porque hay un enemigo invisible en el edificio y el gobierno es el que te va a dar la bolsita de los alimentos, y resulta que de repente el gobierno no es capaz de dar la bolsita de los alimentos. Otra cosa muy horripilante que vemos es que en estas ciudades, imagínate, si Shanghái tiene 26 millones de habitantes, ¿cuántos perros y gatos tendrá? Supongamos que hay un perro por cada 5 habitantes. Serían 5 millones de perros, uno por cada familia de 5 personas. Entonces, ¿qué pasa? Un ser humano puede comer vegetales. Si a ti te dan una zanahoria, un tomate, pues te la comes. Pero un perro no se come una zanahoria y un tomate porque son animales carnívoros. ¿Qué pasará en una ciudad donde de repente ya no es posible cumplirle la promesa de suministrar alimentos no solo a 26 millones de habitantes, sino a otros 5 millones más de habitantes, los cuales no solo comen zanahorias y tomates, sino que comen carne, hermanos? Y la carne es costosísima, porque aún algunos seres humanos no pueden comer carne porque es muy costosa. Ahora resulta que en estas ciudades hay 5 millones de perros que tienen que comer carne, porque eso es lo que comen los perros. Son carnívoros. Y por esto Jesús os dijo que las cosas que vienen al mundo nunca han pasado ni volverán a pasar. Las cosas que se les ocurren a los seres humanos serán su propia desgracia. Miremos luego la apostasía y el engaño de las religiones. Los líderes religiosos son lobos vestidos de oveja, lo cual es señal del fin de los tiempos, cuyo único objetivo es hacer mercancía de las personas para ellos vivir en placeres y lujuria. Miremos a este señor Luis del Toro, quien dice que él es el sacerdote del Dios Altísimo, el cual es llamado en la Biblia Melquisedec. Miremos hasta dónde llega la blasfemia. Esto jamás se había visto. Es impresionante. Ahora vamos a probar con la Biblia quién es Melquisedec. Sin lugar a que hayan dudas, vamos a mirar si es verdad que es Luis del Toro o quién es. Leamos en el Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Entonces, ¿a quién le juró el Padre que será para siempre sacerdote según la orden de Melquisedec? La respuesta se nos da en el siguiente versículo. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Quién es entonces el único que está a la diestra de Dios? Es Jesucristo. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Es Jesucristo. No hay vuelta de hoja, hermanos. Está clarísimo. Y luego, si nosotros miramos uno de los versículos más usados por la Iglesia Católica para engañar a las personas, diciendo que Jesús fundó su iglesia sobre Pedro, vemos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Entonces vemos el tremendo enredo que hay. Cuando se traduce del griego al español la palabra piedra, la traducen como Pedro. Porque, hermanos, la palabra correcta en griego es Petros. Petros es un nombre, pero también es piedra. Sin embargo, en el español, Pedro es Pedro. Nosotros no vemos a Pedro como piedra. Entonces se genera una gran confusión en este caso. Al cristiano se le induce a creer que es sobre Pedro, sobre quien Jesús construye su iglesia. Sin embargo, esto, bueno, no es que sea un error de traducción en sí. Yo diría que es una confusión al traducir un nombre, al tomar la piedra y ponerla como Pedro. Porque si miramos en el griego original, lo que en verdad se dice es que Jesús le dice a Pedro Petros, es decir, piedra. Le dice, tú eres piedra. No le está diciendo su nombre. La palabra sobre la cual luego Jesús dice que construirá su iglesia no es Petros, es Petra, que significa roca. Así que hay una clara diferencia entre la piedra, que es Petros, que así le decía Jesús a Pedro, y la roca, que en griego es Petra, sobre la cual Jesús construye su iglesia. Son dos palabras totalmente distintas. Entonces, miramos que en el griego, el nombre de Pedro era Petros, y se refiere a una piedra pequeña, hermanos. Sin embargo, cuando pasamos a otros idiomas como el inglés y el español, en los cuales ya no hablamos de Petros, ahora se habla de Peter o Pedro. Y ahí viene entonces la tremenda confusión de la que se pega la Iglesia Católica, para confundir a millones de cristianos en todo el mundo, sobre todo porque ella es quien escondió los manuscritos originales, para que nadie pudiera leer la Biblia, o al menos pensó que los había escondido, no sabía que también habían otros manuscritos originales. Entonces, Jesús jamás construyó su iglesia sobre Petros, sino sobre Petra, que es la roca, y esta
misma roca, en español, es a la que se refiere el apóstol Pablo cuando habla de una roca de escándalo, el cual es aquella piedra que desecharon los constructores. En este caso, la piedra desechada no es Petros como Pedro, sino Litos, y tampoco la roca de escándalo es Petros como Pedro, sino Petra. Entonces, en ambas, tanto en la piedra desechada como la roca de escándalo, no viene ninguna del griego Petros, el cual sería el nombre de Pedro. Entonces es una prueba rotunda de que Jesús nunca fundó su iglesia sobre Petros, sino sobre Petra, sobre Litos, es decir, sobre roca, hermanos, la roca de escándalo y la piedra desechada por los edificadores. Entonces, es impresionante porque hoy tenemos a esta secta de la masonería católica, quienes se proclaman a sí mismos como los arquitectos, y ellos han sido los que han construido las iglesias y los que, bueno, han construido todo el cristianismo sobre arena movediza, porque lo construyeron sobre Petros, y Petros está muerto en su tumba, y por eso todas sus mentiras están desmoronando una por una, por lo cual necesitan entonces implantar en el mundo un sistema de control social en donde ellos puedan aplastar con pies de hierro a cualquiera que se atreva a exponer y denunciar todos los engaños en que han metido al cristianismo recontra plop. Es por esto que el Papa de Roma es llamado el Anticristo, porque él ha usurpado el lugar de Jesús, que es Petra, la roca, y el Papa se ha denominado a sí mismo como Petra o roca, cuando él no es ni Petra ni Petros, ni es la roca ni la piedra pequeña, porque es falso también que el Papa es descendiente de Pedro. Si así fuera, es obvio que la Iglesia Católica no tendría su sede en Roma, porque en Roma fueron martirizados los apóstoles. Es claro que si la Iglesia Católica viniera de la Iglesia primitiva, habría tenido que huir despavorida de Roma. Y luego, hermanos, viene el falso profeta, que son los pastores evangélicos que buscan inducir al pueblo de Dios a que obedezca a los dogmas de la Iglesia Católica. Y aún, estos falsos profetas dicen que leen la Biblia del griego original y que vienen a enseñarte. Es decir, es ahora todo lo contrario. Ellos se declaran que tienen los manuscritos originales y que te vienen a explicar, y entonces este señor Ulises Astutillo te dice que en Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 hay un error de traducción y que el señor Cipriano de Valera trató de meter un pequeño error que ha llevado a muchos a perdición y que es malo y que el error es muy malo. Leamos en Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Cualquiera que permanece en él no peca, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, hermanos, debido a que este es un versículo tan contundente, en el cual aquellos que han recibido el Espíritu de Jesús no pecan y no hay más para dónde coger, está así de claro y conciso. Y el apóstol Juan va más lejos diciendo que aquel que peca es porque no le ha conocido. Obviamente este versículo tira al traste todas las religiones del mundo que no logran la santidad en el ser humano. También tira al traste las falsas unciones del supuesto tercer Dios llamado Espíritu Santo que ocurren en las iglesias evangélicas, porque los evangélicos siguen pecando. Entonces, aunque estos evangélicos declaran que ellos han reformado sus vidas por haber entrado a la iglesia evangélica, finalmente continúan pecando, por lo cual es obvio que si continúan pecando, según ese versículo, esa unción supuesta que recibieron no es la verdadera unción, sino que es otro espíritu, porque si hubieran recibido la verdadera unción, ya no pecarían, pero como recibieron otro espíritu impostor, entonces siguen pecando, dando prueba de que no han conocido a Jesús, a pesar de que cantan y bailan y gritan Jesús, Jesús. Entonces, muchos evangélicos dicen, oh no, Ecusatón, pero yo era alcohólico y fui a la unción de Cash Luna y ya no soy alcohólico. Y sí, puede ser cierto porque el ser humano entiende el desastre que es vivir una vida desordenada, viviendo pasiones desenfrenadas. Toda persona puede darse cuenta que su vida se transforma en una espiral de miseria, en donde lo único que vienen son problemas. Entonces es claro que la persona quiere cambiar su vida para mejorar. Puede tener un deseo sincero de reformar su vida, y para eso entra a una iglesia evangélica. Pero precisamente lo que encuentra es el evangelio de la prosperidad, en donde esta persona consigue exactamente lo que busca: una mejora en su estilo de vida, una vida más ordenada, más próspera. Eso es exactamente lo que quiere. Así que muchos han leído la Biblia y han logrado conseguir una vida más próspera, porque han dejado de beber licor o fumar, porque se han dado cuenta que son pasiones lujuriosas que finalmente llevan a la persona a la destrucción. Pero luego lo que hay no es un deseo sincero de obedecer la palabra de Dios, sino que hay es un interés de que me vaya bien en la vida, de tener éxito y prosperidad. Recontraplop. Por eso es que se viene esta prueba en donde muchos que dicen ser cristianos realmente no lo son, sino que están es por conveniencia. En este caso, este pastor Astutillo, para tratar de solucionar la contundencia de este versículo y la condición pecaminosa de la iglesia evangélica, declara entonces que la Biblia, Reina Valera, tiene un terrible error, y que en el griego original no dice cualquiera que permanece en él no peca, sino que según él dice cualquiera que permanece en él no continúa pecando, dando a entender que es posible permanecer en Jesús y aún continuar pecando. Entonces, según él, la Biblia Reina Valera estaría totalmente equivocada, lo cual es completamente falso. Pero además, él no menciona en su video
la palabra en griego que supuestamente Cipriano de Valera habría excluido o extraído de ese pasaje bíblico. Él solo se limita a decir que hay un terrible engaño y que parece que ese señor Cipriano de Valera maliciosamente excluyó la palabra continúa del versículo en cuestión. Sin embargo, vamos al lenguaje original y vemos que por ningún lado hay una palabra griega que diga continúa. Y esto lo estamos viendo en el griego original. Y vemos que eso es falso lo que él está diciendo. Cuando él dice que la traducción correcta es cualquiera que permanece en él no continúa pecando. Es falso. La traducción correcta es tal cual como está en la Biblia Reina Valera. Así como está también en la Biblia King James, la cual fue mandada a traducir por otra persona muy distinta a Cipriano de Valera. Recordemos que fue el rey Jacobo de Inglaterra el que dio la orden de traducir la Biblia King James. Y luego entonces la Biblia King James coincide perfectamente con la Biblia Reina Valera en ese versículo. Así que miramos cómo te mienten descaradamente para inducirte a que no te apercibas a dejar de pecar. Es de locos. Luego este señor astutillo dice que el verdadero arrepentimiento es que el ser humano reconozca que nunca podrá dejar de pecar. ¡Wow, hermanos! Es impresionante. Estamos ante el espíritu de rana del falso profeta. Ahora, si eso fuera cierto, nos preguntamos por qué Jesús le dice a la adúltera que no peque más en Juan capítulo 8, versículo 10 al 11. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Ahora, si fuera cierto que es imposible no pecar más, y que el arrepentimiento es reconocer que vas a seguir pecando, ¿por qué Jesús le diría a la mujer, vete y no peques más? Sí, es imposible no pecar. Porque entonces tenemos un grave problema. Jesús engañó totalmente a la adúltera, quien de seguro su vida fue totalmente miserable al tratar de no pecar, cuando nadie puede dejar de pecar, según este señor astutillo. Entonces Jesús cruelmente le dijo a esta mujer que no pecara más, sabiendo que es imposible no pecar. Y luego Jesús también cruelmente engañó a esta mujer para luego decirle a los apóstoles que escribieran un Nuevo Testamento en donde supuestamente podemos continuar pecando. Recontra plop. Entonces, ¿cuál es la verdad, hermanos? ¿Que es imposible dejar de pecar o que no me da la reverenda gana de dejar de pecar? ¿Será que la verdad es que al mundo cristiano no le da la reverenda gana de dejar de pecar? Miremos esta hipocresía tan tremenda, porque el cristiano evangélico obedece el mandamiento que dice no matarás. ¿Y sabes por qué lo obedece al pie de la letra? Porque su prosperidad mundana se iría al piso, sabiendo que el gobierno lo metería preso en la cárcel. Pero en aquellos mandamientos donde el Estado no está ahí para reforzarlos, como por ejemplo el cuarto mandamiento que dice que debes reposar en sábado, entonces ese cristiano dice que es imposible guardar la ley de Dios. Pero ya hemos visto que sí es posible, porque los mandamientos en donde el Estado condena, esos sí los guarda, como no robar y no matar. Ahí el cristiano sabe muy bien que si roba, se gana un problema con el Estado. Y entonces, pues, obedece perfectamente la ley. Entonces, no que es imposible guardar la ley, pero vemos que sí es posible, pero ellos se hacen los locos cuando de repente ya no está el Estado para que obedezcan otros puntos de la ley. Entonces miramos la gran hipocresía del cristiano, hermanos. Nosotros vemos que un alcohólico es capaz de vencer el pecado de la bebida, y lo hace porque sabe lo horrendo que es vivir esclavizado a la bebida. Y si una persona es capaz de vencer el vicio del alcohol, ¿cuál es el problema de reposar en sábado, por ejemplo? Cuando tú no tienes que lidiar contra una reacción química en tu propio cuerpo. Solamente reposas en otro día, que es el verdadero día de reposo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa con el cristiano es que él sí obedece la ley de Dios que le trae prosperidad mundana. Él da testimonio de que la obedece y nosotros lo vemos con nuestros propios ojos. Los evangélicos no beben, los evangélicos no roban y no matan. ¿Por qué? Porque si lo hacen, entonces se cae su prosperidad mundana. Pero, ¿qué pasa cuando es el Estado el que está en guerra con ciertos mandamientos de la ley de Dios? Como por ejemplo, el reposo en sábado. Al Estado no le gusta que la gente repose en sábado, sino que quiere que la gente repose en domingo. Ahí entonces viene un problema, porque reposar en sábado es contrario a tu prosperidad mundana. Entonces ahí el evangélico dice que es imposible guardar la ley. Sin embargo, él ya da testimonio en su propia vida que sí puede guardar la ley. Entonces, hermanos, miremos la hipocresía del ser humano y cómo el corazón del ser humano es muy engañoso. Porque tú sí puedes guardar la ley y lo haces. Das testimonio de que sí lo haces, porque no robas y no matas. Y por más de que esté difícil la situación, por ejemplo, como vemos en el caso de Shanghái, aún muchos de estos chinos que son paganos, ellos no roban y no matan. Ellos guardan la ley de Dios. Pero luego viene el problema. Cuando hay puntos de la ley que van en contravía con las tradiciones del mundo. Entonces es en ese momento cuando dicen,
Ecusatón, es imposible no pecar. Pero vemos la falsedad de este argumento, porque ellos mismos dan testimonio de que sí pueden guardar la ley. Es increíble, hermanos. Entonces no inventes excusas. No te andes pobreteando, haciéndote el miserable, diciendo que no puedes y que no puedes. La realidad es que sí puedes. Lo que pasa es que no quieres. Tú debes reconocerlo cuando guardas ciertos puntos de la ley y pregúntate por qué esos puntos de la ley sí los guardas. La realidad es que sabes muy bien que si no los guardaras, tu prosperidad económica se fuera al piso. Mientras que esos otros puntos de la ley que violas, los violas porque sabes que no te afecta tu prosperidad económica. Entendemos, hermanos, por qué el 666, la marca de la bestia, está relacionado con el dinero. Porque finalmente tú no estás dispuesto a llegar hasta lo más bajo por ciertos pecados. La realidad es que si los pecados que tú cometes te costaran dinero, tú dejaras de cometer esos pecados mañana mismo, hermanos. Si, por ejemplo, a ti te costara dinero cada vez que tú entras al internet y, por ejemplo, ves algo que no deberías mirar y te llega una multa de $100 por haber visto lo que no debiste ver, pues seguro que mañana no lo volverías a ver más nunca. Entonces sí guardas la ley, solo que no la guardas por Dios, la guardas por el Dios dinero, pero la guardas. Es obvio que no guardas toda la ley, porque no toda la ley te trae prosperidad. Guardar ciertas cosas de la ley son contrarias a la prosperidad. Es decir, es lo que aparece ser, que fuera contrario a la prosperidad. Pero la realidad es que no es así. Bueno, pero ese es otro punto. El caso, hermanos, es que queda probado claramente que sí se puede guardar toda la ley. Asimismo, hermanos, si tú supieras con total seguridad de que Jesús viene mañana mismo, estoy seguro que no pecarías en nada, dando testimonio que sí se puede guardar la ley, hermanos. Claro que se puede, es que no queremos. Cuando tú te miras a ti mismo en un espejo y te das cuenta que algunos pecados que cometes, los cometes no porque seas débil, sino porque no te da la gana guardar la ley. La realidad es que no quieres guardar la ley. Esa es la realidad. No porque seas débil, o porque, ay no, es que no puedo, Ecusatón, soy muy débil. No. No es que seas débil, es que no te da la reverenda gana. Acéptalo, porque si fueras totalmente débil, matarías, robarías, fumarías, beberías licor y bueno, llegarías hasta lo más bajo de lo bajo. Pero tú sabes muy bien que algunas cosas no las vas a hacer porque destruirías tu vida por completo. Entonces tú das ese testimonio. Pero resulta, hermanos, que tu vida va a ser destruida en el lago de fuego si no te arrepientes. Pero tú eres como el mal ladrón. Estás esperando una señal en la que tú digas, wow, realmente esto es serio, realmente me voy a arrepentir. Porque de lo contrario, mi vida será destruida en el lago de fuego. Entonces ahí sí te apercibirías. Entonces das testimonio que eres el mal ladrón, porque el buen ladrón no necesitó señal de nada. Él se arrepintió de inmediato. Creyó que Jesús era el Hijo de Dios y se arrepintió. Y listo, hermanos. Y así mismo debemos hacer nosotros hoy. Arrepentirnos hoy y no esperar más. Hasta pronto, hermanos. Thank you.